Bueno, les decía que hablábamos con Javi siempre antes de compartir un mensaje, se lo comparto a él a ver cómo lo ve y siempre me da un montón de feedback espectacular y la verdad que co-construimos el mensaje, pero digo, me dice, es algo que podría predicar yo. Y bueno, sí, como de la cancha y del barro, digamos que no es mi lugar en este mundo, ¿no? No sé si se nota, pero bueno, la analogía vale y aplica. Veíamos justamente en esta semana, a raíz del encuentro de matrimonios, que las parejas, decía una nota que parece medio horoscopero, digamos, pero que las parejas que duran a lo largo del tiempo son parejas que se mimetizan mucho entre sí. Y bueno, doy fe de que ya estamos muy parecidos en todo lo que hacemos. Así que el mensaje de hoy se llama El barro de la cancha. Y quiero empezar haciéndote una pregunta que no tiene nada que ver ni con el barro ni con la cancha. ¿Cuántos son de esos maníacos que están todo el día con una playlist escuchando siempre toda su vida musicalizada? ¿Quiénes de acá? A ver, bien, poquitos igual, me llama la atención. Bueno, viste que para mí la vida tiene como ritmos, ¿no? O sea, viste que, no sé, a la mañana yo me levanto y pondría como, no sé, música celta, algo así como, paz, nadie me hable, nadie me mire, esperen, denme 10 minutos para bajar de la estratosfera del sueño a la vida misma, sobre todo en esta etapa que, no me despierto solita, sino que mi pequeño amor de 10 meses me levanta a las 5:30, 6 de la mañana y me cuesta un poquitito más. Así que arrancaría con eso. Después, cuando ya tengo que levantar a los chicos para ir al colegio, me pondría algo más rockero, algo que me acompañe como para meterle pila a la mañana y para que ellos también se levanten con fuerza. A la noche, por ejemplo, pondría esa música tipo jazz, así que suena, que tiene ese ritmo que te acompaña, ¿no? En ciertos momentos. Así que la música nos acompaña en un montón de momentos. Y a mí me gusta pensar en el obrar y en el mover del Espíritu Santo de una manera similar. Muchas veces lo escuchamos o queremos reconocerlo en nuestras oraciones o a través de la palabra, pero es lindo a veces también sentir ese ritmo del Espíritu, ¿no? Parece como que hay momentos en donde nos hace, hay como dicen ahora, yo lo digo humildemente porque siempre, viste que las personas, que cuando vamos creciendo usamos la misma palabra que los más chicos, pero mal. O sea, siempre en el lugar equivocado, digamos, donde no va y lo que no es eso lo que significa. Pero sería como el ritmo, una especie de flow, podemos decir. Es un flow del Espíritu que nos va así introduciendo a distintos momentos, ¿no? El Espíritu Santo muchas veces se mueve en esos ritmos, en esas cadencias que nos van haciendo entender y haciendo percibir también desde los sentidos y desde cómo lo experimentamos en el momento en el que estamos. Y hay momentos y tiempos de la vida, de hecho, podríamos decir ahí, un poco utilizar las palabras del predicador en Eclesiastés y decir, cada tiempo tiene su flow, cada tiempo tiene su ritmo, ¿no? Hay tiempos de la vida que son complicados, ¿no? Que estamos a las corridas de acá para allá, que estamos siempre aturdidos y el Señor nos llama a bajar un poco, a bajar el ritmo, ¿no? Y empieza esa cadencia suave del Espíritu que te baja, ¿no? Te baja de la ansiedad, te baja del estrés y te lleva justamente a meterte y a sumergirte en algo nuevo, en un tiempo que Él nos quiere mostrar. Son esos tiempos de intimidad, ¿no? Esos tiempos en donde necesitamos bajar la guardia para poder entrar en esa corriente, en ese flujo, en ese flow del Espíritu que nos lleva a percibirlo desde otro lugar. Y que si no bajamos y si no nos metemos en ese ritmo, no hay manera de poder escuchar, no hay manera de poder aprender, no hay manera de poder proyectar. Y son tiempos que muchas veces a los que tenemos que volver, ¿no? Tiempos que tienen su principio y su fin, pero que en muchas etapas de la vida necesitamos reconocer y volver a sumergirnos en ese fluir, en ese ritmo que nos tranquiliza y nos hace volver a las bases, a lo que es importante, a lo que tengo que darle prioridad. También hay otros ritmos, ¿no? Ritmos de despertar, tiempos estos que uno se da cuenta que
ya no es suficiente. Podemos decir como esos tiempos como medio de vacío, que hago todo lo mismo que hacía antes, pero no tengo los mismos resultados, ¿no? O sea, es como oro igual, voy a trabajar al mismo lugar, hago todas las mismas cosas, voy a la iglesia como siempre, voy a la casa de amistad como siempre, y sin embargo, pareciera como que algo ahí me está como incomodando, ¿no? Y son ritmos del espíritu que son disonantes, que son así, no sé, sería como en algunas, viste, estas obras clásicas que de repente empieza así que decís no hay dos notas que combinen entre sí, ¿no? Y pareciera que ese es el ritmo en el que estamos viviendo. Y son tiempos, a propósito, a veces nos sentimos como lejos de Dios, ¿no? Lejos de lo que el Espíritu Santo está haciendo, como desconectados. Y sin embargo, son los ritmos del Espíritu que nos están queriendo despertar y llevar a un lugar distinto. Entonces hay ritmos y momentos en donde si paramos un poquito y los escuchamos, podemos percibir de una manera también completa e integral en nuestra vida lo que el Espíritu Santo quiere hacer y hacia dónde su río nos está llevando. Y hay otros tiempos también, estoy citando algunos, ¿no? O sea, debe haber un montón más y seguro a vos se te ocurren otras cosas, pero hay tiempos también que son tiempos como así, picantes, no sé, tiempos así como poderosos, que parece que en cada oportunidad en donde nos chocamos con el Señor, pareciera como que nos ponen un litro de nafta y tenemos que hacer algo, ¿no? Como que nos encienden, nos motorizan, nos impulsan y estamos ahí como a la espera de a dónde, qué tengo que hacer, qué paso tengo que dar, ¿no? Como son esos tiempos en donde el fluir del Espíritu va hacia llenarnos de combustible porque se viene algo picante. Y justamente yo creo que ese es el tiempo que estamos viviendo hoy. Quizás vos te encuentres en otro. No te quiero ahí traer a este momento. El Señor trabaja con tu vida y sabe lo que tiene para vos. Pero yo creo que a nivel colectivo estamos en ese tiempo. En un tiempo que hay un sonido de guerra, que hay un sonido de un río que se está queriendo mover y desbordar, que no es un río solamente para enamorarnos de la presencia del Señor, que es importante y que es parte de los moveres del Espíritu Santo y de cómo Él en distintos tiempos históricos lo ha hecho, pero que ahora el ritmo y el sonido del fluir del Espíritu va hacia un lugar que nos moviliza y que nos impulsa. Ese sonido de avivamiento, como dice la canción, ¿no? Ese sonido de que algo quiere suceder y que lo tenemos ahí retenido esperando a que eso pueda suceder. Así que creo que estamos ante un momento en donde necesitamos avanzar. A lo largo de todos estos meses que pasamos, si ustedes le prestaron atención a los distintos mensajes, a las series, todas nos invitan a avanzar, a ir hacia adelante, a algo que nos lleva como a otro lugar, ¿no? De alguna manera nos invita a salir del lugar en donde estamos, que seguramente sea seguro y que es esa fortaleza que obviamente es cómoda y ese lugar que no tiene nada de malo porque fue hermoso, pero que hoy es insuficiente y necesitamos salir y avanzar. Y a raíz de eso me acordé, pensando en estas cosas, de un discurso muy conocido. Yo creo que en algún momento te debes haber topado con este discurso. Es un extracto, en realidad, de un discurso que dio Roosevelt, que fue un presidente de Estados Unidos hace algunos años atrás, en el marco en una universidad. Tuvo un discurso bastante largo, pero el extracto se denominó y se tituló el extracto de este discurso El hombre en la arena. The Man in the Arena. No sé si alguna vez lo escuchaste, es conocido, así que eso es como esos de Steve Jobs que te lo ponen siempre en todas las cosas de que te quieren impulsar y demás. Pero me gustaría que lo leamos porque creo que también tiene algo para extraer. Dice así, no es crítico quien cuenta, ni el que señala con el dedo al hombre fuerte cuando tropieza, o el que indica en qué cuestiones quien hace las cosas podría haberlas hecho mejor.
No es el crítico, voy de vuelta, no es el crítico quien cuenta, no es el que critica quien cuenta, ni el que señala con el dedo al hombre fuerte cuando tropieza, o el que indica en qué cuestiones quien hace, el que verdaderamente hace las cosas, podría haberlas hecho mejor. El mérito recae exclusivamente en el hombre que se halla en la arena. En el hombre, diría parafraseándolo, que se halla en la cancha, en el hombre que se halla en el barro. Aquel cuyo rostro está manchado de polvo, sudor y sangre, el que lucha con valentía, el que se equivoca y falla de golpe una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin error y sin limitaciones. El que cuenta es el que de hecho lucha por llevar a cabo las acciones. El que conoce los grandes entusiasmos, las grandes devociones, el que agota sus fuerzas en defensa de una causa noble. El que si tiene suerte saborea el triunfo de los grandes logros y si no tiene, falla y fracasa, pero al menos atreviéndose al mayor riesgo. De modo que nunca ocupará el lugar reservado a esas almas frías y tímidas que ignoran tanto la victoria como la derrota. Es un discurso que nos habla de que el valor está en aquel que se embarra, el que sale a la cancha y se llena de barro. No es el que lo mira de afuera y anota como esto está bien, esto está mal, esto se tendría que haber hecho distinto. No es el que teoriza. Y volviendo ahí, me encantó que Flor rescató la misma oración que me llevé el domingo de Marcos Brunet, ¿no? Que él nos compartió esto, que no fuimos, es básicamente una paráfrasis de traer el cielo a la tierra, ¿no? No fuimos llamados a espiritualizar todas las cosas, sino a materializar el reino, a traer a la tierra el reino, a hacer, a que eso se lleve a la práctica, que eso sea una realidad. A irnos al barro, a la arena, a ese lugar en donde muchas veces las cosas pueden salir bien y otras veces no. Pero no vale mirar de afuera y pensar cuál sería el mejor camino y seguir preguntándonos cuál puede ser mi propósito, cómo es que uno podría llegar a ser mejor cristiano, cómo podemos hacer que el Espíritu se mueva a través de nosotros, sino que es aquel que sale a la cancha, aquel que se embarra, aquel que da pasos concretos y busca materializar el reino de los cielos. Como les decía, hay tiempos, ¿no? Y con esto no desmerezco los tiempos que necesitamos para nutrirnos, los tiempos que necesitamos para escuchar a Dios, los tiempos que necesitamos para ser llenos de Él. Los necesitamos y de hecho eso no es una opción en nuestro día a día, ¿no? Eso tiene que estar en nuestro día a día. Pero muchas veces nos quedamos, ¿no? Con Dios me dijo que iba a hacer algo grande en la Argentina. Dios me dijo que iba a usarme con un llamado a las naciones o que tenía un llamado misionero. Dios me dijo que iba a cambiar y a transformar mi familia, ¿no? Y nos quedamos en los enunciados, que no digo que no tengan valor, porque justamente no solamente fueron cosas que Dios puso en tu corazón, sino que además en la declaración hay poder, ¿no? Y creamos realidad por medio de nuestra palabra profética, pero no solamente desde ese lugar, sino haciendo que eso se pueda materializar, trayendo el cielo a la tierra y llevando adelante acciones concretas que me lleven a lugares, que me lleven a hacer luz, que me lleven a ese lugar en donde el Señor, creo, supongo, todas mis cuentas me dicen que debería más o menos estar por acá y hacer esto y moverme de esta manera en este tiempo. También nos pasa esto cuando de repente alguien nos cuenta que está pasando una necesidad, que tiene una necesidad económica o de salud en su cuerpo, ¿no? Voy a estar orando. No, el Señor nos llama
ayudar al que lo necesita, a orar en ese momento para que esa persona se sane, a llevar eso a la práctica, a salir a la cancha, a embarrarse un poco y animarse, ¿no? Porque realmente si no nos quedamos, como dice aquel discurso, en esas almas tibias o frías que no saborean ni la derrota ni la victoria. Es verdad, no te pasó nada tan humillante, ni tan frustrante, ni tan cuestionante como quizás aquellos que lo intentaron, pero te quedaste en un lugar de desolación y ahora vamos a ver eso en un ratito. Ahora, cuando trato de bajar ese reino a la tierra, cuando trato de materializar esas cosas, empieza el barro, empiezan los problemas. O sea, no es tan fácil como parece, ¿no? Uno desde sus diseños, ¿no? Y ahí como un poco, me acuerdo hace, no sé, no quiero decir el tiempo, 15 años, la primer clínica del propósito más o menos, en donde anotábamos nuestras fortalezas, nuestras debilidades, lo que Dios nos decía. Viste, te salías con un plan que no era un plancito, era una cosa así como todo lo que hace nuestro pastor, abundante, tipo tenía te había hecho un scanning de tu vida, de todo lo que vos podías, y mirabas eso y decías, ¿y ahora qué hago con todo esto? Ahora sé un montón de cosas de mí, de mis fortalezas, de mis cosas, de las palabras que Dios me dijo, uní cabos, entiendo un montón de cosas, pero ¿cómo llevo esto a la práctica, no? Y ahí es donde creo que muchas veces nos trabamos. Cuando todo eso que entendemos y todas esas palabras que recibimos y todas, las cosas que empezamos como de alguna manera no sé, que se van despertando en nuestra vida y que vamos entendiendo para dónde Dios se está moviendo, qué es lo que Él está queriendo hacer, lo que nos pasa es que nos cuesta materializarlos, nos cuesta avanzar, nos cuesta hacer algo concreto, ¿no? Porque la realidad es que uno diseña, pero hay como esta famosa frase, el mapa no es el territorio. Es decir, yo puedo tener un mapa de Buenos Aires, ahora cuando salgo me pones acá en Avenida Independencia y bueno, no es lo mismo que el mapa, ¿no? En el mapa yo sabía dónde tenía que llegar, estaba todo clarísimo. Pero cuando me pusiste ahí y me tengo que tomar 4 colectivos, 2 subtes, un tren, ya me empecé a perder y ya no estamos en la misma situación. El mapa no es el territorio y entonces cuando salgo a la cancha, las cosas no se ven con la misma claridad. Y soy un poco torpe y hago las cosas un poco mal. No salen tan bien, no tienen tanto glamour, no sonaban tan bien. Entonces yo entiendo que Dios sana y sé que me quiere usar para eso, pero cuando oro por alguien, como que no lo digo muy bien, me da un poco de vergüenza porque estoy en un lugar público, no sé qué decir, justo dije las 4 palabras equivocadas y la persona encima no se sana, ¿no? Y eso es lo que nos pasa cuando queremos llevar a la práctica las cosas que Dios nos muestra y nos enseña. Y también cuando queremos llevar a la práctica la vida cristiana, ¿no? Cuando decimos, bueno, ¿cómo podemos mostrar el amor de Dios, su misericordia, su perdón, su restauración? ¿Cómo podemos llevar su luz a un lugar? Y bueno, no es fácil. Hay espacios que están hechos perfecto para eso, ¿no? Cuando decís, bueno, te hace una brigada, ¿no? Bueno, está todo armadito para eso, ¿no? Estás en tu casa, te gritó tu papá, el otro no sé qué te dice, ya está sacado, no sabes ni cómo ponerte en tus cabales y poder decir lo que tenés que decir. O sea, no es lo mismo lo que construimos desde nuestros discursos, lo que decimos que hay que hacer, que lo que nos termina saliendo cuando estamos en la cancha. Pero mirá lo que dice ahí el libro de Santiago, en la palabra, el capítulo 2, dice, uno podría decir, tú tienes fe y yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin tus hechos y yo en cambio te voy a mostrar mi fe a través de mis hechos, por medio de mis hechos. Son mis hechos lo que hago efectivamente, lo que te va a mostrar la fe que tengo. Yo puedo hablarte de mi fe, yo puedo decir un montón de cosas que creo, pero lo que va a demostrarte la fe que yo tengo son los hechos concretos que pueda llevar adelante. Esos van a hablar de la fe que tengo.
Ahora, así como te decía recién que el mapa no es el territorio y las cosas que diseñamos muchas veces en la práctica y en la realidad no nos terminan saliendo tan prolijitas, nos pasa algo más. Cuando nosotros pensamos en términos de reino, pensamos en términos de guerra. La palabra tiene mucho de eso, ¿no? En el Antiguo Testamento hay mucho sobre la guerra, sobre las estrategias, sobre el enemigo, ¿no? Y de alguna manera creo que hemos, a lo largo, por lo menos en este tiempo histórico en el que estamos atravesando, creo que tenemos una conciencia de la lucha espiritual, de cómo Satanás opera, de lo que son las maldiciones, cómo operan esas también en nuestra vida, las maldiciones generacionales, lo que el diablo hace a través de trabajos, de ocultismo en diferentes espacios. Hay cosas que nosotros ya, digamos, hemos avanzado y empezamos a entender cuando una persona está oprimida y hay un espíritu que está operando en esa persona. Podemos de alguna manera visualizar y entender un poco mejor, ¿no? Pero en nuestro día a día, ¿quién es el enemigo? ¿Qué gano? ¿Qué es ganar? ¿Qué es perder? ¿Qué es avanzar, retroceder? Muchas veces nuestro día a día también se complejiza desde ese lugar, ¿no? Y a veces nos pasa que el enemigo es el médico que tiene para darme un diagnóstico, ¿no? Y que sin duda muchas veces el diablo lo usa, pero a veces no tiene nada que ver, es una persona que está diciendo algo y ahí mi fe por mis obras es la que tiene que operar para que yo me pueda plantar en la realidad que Dios quiere traer acá en la tierra, ¿no? Pero justamente cuando salimos a la cancha, todo se hace más difícil. Es más nebuloso, nos cuesta entender, nos cuesta visualizar, nos cuesta reconocer. Nos perdemos, muchas veces nos damos cuenta que perdimos el tiempo acá y que este no era el lugar y que esto no es lo que teníamos que estar haciendo y que justamente tomamos de enemigo a una persona que no tiene nada que ver, que pobrecita tendrá sus problemas, pero justamente no es el diablo en persona, es una persona que necesita de Dios, ¿no? Y nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas mal y que por ahí no reconocimos el obrar del diablo, que sí opera en contra. Dice que la palabra que está como león rugiente buscando a quien devorar, es decir, está todo el tiempo y permanentemente en contra de los hijos de Dios. Y quizás la manera de operar el diablo fue a través de pensamientos en donde vos dijiste, bueno, yo esto no lo debería hacer más, para esto no soy bueno, se ve que esto no es el camino que tengo que seguir, ¿no? A través de limitaciones, de cosas que pueden estar obrando directamente sobre tu persona o alguna palabra que alguien te haya dado y que vos la creíste y la aceptaste y la agarraste, ¿no? Y justamente creo que necesitamos en medio de la cancha entender que va a haber mucho barro, que va a haber mucho barro, que nos va a costar, que no nos va a salir perfecto, que no va a tener tanto glamour, que no va a ser tan espectacular, que vamos a intentarlo y vamos a entender y después vamos a reentender y después vamos a reentender y nos vamos a dar cuenta que, Señor, ten misericordia, mira lo que pensé de esta situación o lo que dije acá o el consejo que di para tal o cual cosa. Hay mucho barro, pero el Señor nos llama en este tiempo a embarrarnos. Vos me podés decir por qué, ¿no? ¿Por qué tengo que salir de un lugar cómodo, de un lugar tranquilo, en donde yo no tengo un problema por el cual tenga ahora que salir a embarrarme, a hacer algo que me deje mal parado, que me desafíe, que me lleve hacia otro lugar? ¿Por qué no? Y mirad, quiero transmitirte esto que el Señor me hablaba. Dice la palabra en Jeremías, el capítulo 17, voy a leer los versículos 5 y 7. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Pero bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Es decir, acá tenemos a dos personas. Una persona que tiene mucha autoconfianza, algo que a veces queremos ganar, ¿no? Nos hace sentir seguros. Es un lugar seguro la confianza en uno mismo. ¿Y qué significa la confianza en uno mismo? En las cosas que tengo controladas, en las cosas
en donde sé que me puedo mover, ¿no? Y esto incluye todo, aún las cosas que tienen que ver con el Señor, con lo espiritual. Hay un marco de situaciones en las que yo sé que me puedo mover, sé que puedo hacer, sé más o menos cómo hacer las cosas, ¿no? Es un lugar seguro en donde yo me siento cómodo, donde sé que tengo, por ejemplo, un consejo para dar, en donde sé, por ejemplo, que estoy siendo luz, en donde sé, por ejemplo, que puedo orar. Es decir, en el marco de la iglesia, por ejemplo, quizás no me cuesta orar por sanidad, digamos, no es como que estoy enmarcado en un lugar en donde se ora por sanidad. Ahora, la fe se confronta cuando yo tengo que demostrar, porque es como si llore y la persona no se sanó, no me va a venir a decir nada, digamos, probablemente esté todo bien igual. Pero ahora cuando yo tengo que exponerme y cuando tengo que exponer la verdad que creo en un espacio en donde me desafía, en donde me hace sentir un poco menos seguro, ¿no? Ahí es donde realmente mi fe no solamente es probada, sino que mi fe es interpelada. Y quizás lo que yo tenía no era fe, sino era una confianza en un montón de cosas que creía y que las tenía relativamente dentro de mi mapa de control, ¿no? Esas cosas que me cierran, me cuadran, puedo fluir bien con esta música en este tiempo de la vida, pero que en el fondo esconden una confianza o en el hombre o una confianza en uno mismo. Y dice el versículo que le sigue al 5 de Jeremías, dice lo siguiente sobre el hombre que confía en sí mismo. Dice, va a ser como una zarza del desierto, que nunca recibe cuidados, que crece entre las piedras, en tierras de sal, donde nadie vive. En otras palabras, no es un árbol frondoso, es una zarza. La zarza es un arbusto medio pelo, medio secote, en el medio del desierto, que no recibe cuidados. Es decir, es algo que no le sirve a nadie, ¿no? Nadie necesita una zarza, ni en el medio del desierto. Nadie necesita de esa zarza. Y está en un lugar desolado. No tiene nada para ofrecer a otros, ni nada para ofrecerse a sí mismo. Pero ¿quiénes son los que confían en el Señor? ¿Y qué dice la palabra sobre ellos? Quienes confían en el Señor son aquellos que hacen, porque para confiar en el Señor necesito estar en una situación expuesta a tener que confiar en el Señor. Es decir, si yo no estoy en medio de un momento en donde tenga que evocar al Señor, es como mi confianza en el Señor es que mis cosas estén dentro de un mapa de control y de tranquilidad. Y por eso como cristianos muchas veces nos genera una crisis tan grande que alguna pieza se corra. Cuando algo no sale como yo esperaba que salga, 2 puntos perfecto, sin ningún tipo de problemas importantes, es como, pará, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? No, pará. Esto era otra, a mí me vendieron otra cosa. Quiero devolución acá, me vendieron algo totalmente distinto, ¿no? Y lo que nos pasa es que cuando en realidad confiamos en el Señor, son aquellos momentos en donde nos tenemos que confiar en alguien, es decir, tengo que elegir o confío en mí misma y sigo armándome mi castillito como mejor me guste, o confío en el Señor y me animo a desatar mi fe y a creer en lo que Él dijo independientemente de la realidad que tengo por delante. Dice así la palabra en el versículo 8, aquellos que confían en el Señor y ponen su confianza en Él van a ser como árboles plantados junto al agua, que extienden sus raíces hacia la corriente, que no temen que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En épocas de sequía no se angustian y nunca dejan de dar fruto. Cuando nosotros salimos a la cancha, al contrario de lo que creemos que es un lugar que nos expone, que nos saca de la seguridad, que nos saca de este lugar en donde estoy, ok, y nos lleva a otro que es desafiante, lejos de ser una situación complicada, es el lugar en donde el Espíritu derrama
su río en abundancia. Es el lugar en donde no solamente soy un árbol frondoso que da frutos, que tengo hojas, es decir, soy alguien que tengo algo para otros, que no está en el desierto seco, sin nadie alrededor, sino que estoy en un lugar habitado, en donde tengo otros a quienes bendecir, en donde cuando salí, cuando tuve que poner mi confianza en el Señor, cuando tuve que desatar mi fe, me enfrenté a otra realidad, que su río es el lugar seguro por donde yo puedo plantarme como un árbol, echar raíces, tener hojas frondosas y dar fruto, bendecir la vida de otros, ser realmente un instrumento en las manos del Señor. Y esa corriente, ese río, dice acá la palabra que este árbol echa sus raíces como en el flujo de ese río, ¿no? Echa sus raíces y sigue esa corriente, es decir, esa corriente que no es el mundo espiritual en donde hay un río que no sé dónde estará, que dicen que sale del trono de Dios, sino que es ese río que está disponible para mi vida todos los días, todos los días. Es ese río, ese Espíritu Santo que fluye todos los días para mí, para ser el alimento que como árbol necesito para dar fruto y para tener hojas que puedan cubrir la vida de otros. Ese espíritu, ese flujo, ese ritmo, ese flow está disponible para vos todos los días, pero no cuando estás aislado, solo, en tu lugar seguro, sino cuando salís a la cancha y te animás a embarrarte, a poner por obra lo que es difícil poner por obra, a fallar, a equivocarte, a hacer las cosas como crees que hay que hacerlas en función de lo que leíste, de lo que la palabra te brindó, de lo que en este espacio y en esta comunidad de fe te alentamos a hacer. Es en ese lugar en donde el río aparece y fluye y está a tu disposición. Cuando el Señor nos llama a salir, no solamente nos está llamando como a hacer algo disruptivo, como porque sí, ¿no? Como decir, bueno, hacer algo distinto, algo loco, algo que te incomode porque sí, sino que nos está llamando a salir a la realidad, a llevar el reino a quien tengo alrededor, a las personas a las que se lo puedo brindar, de la manera que creo hoy que es la correcta, y ojalá mañana el Espíritu me dé mayor revelación y pueda entenderlo mejor y que lo podamos hacer en comunidad y que esto crezca y que lo pueda ver además, que se materialice y que haya un avivamiento y que yo vea al Espíritu Santo obrar de manera sobrenatural, pero no va a suceder eso hasta que yo no empiece a embarrarme, hasta que mis pies no empiecen a estar cargados de barro en este caminar difícil, desprolijo, poco atractivo que tiene el llevar el reino a la realidad. A veces nos sentimos torpes, ¿no? Queremos hacer las cosas y no nos salen, y a veces nos sentimos lejos porque nos damos cuenta que no estamos siendo coherentes, que lo que decimos no es lo que hacemos, y tantas cosas se movilizan en nosotros cuando nos damos cuenta que ese reino no lo estamos llevando a la tierra, que lo que Dios nos dio, que lo que nos habló, que lo que dijo sobre nuestras vidas, que nuestros propósitos, eso para lo cual Dios te llamó, no se está llevando a lo concreto, ¿no? Y acá tenemos muchas edades y obviamente jóvenes, adolescentes. Esta es la etapa en donde tienen que ser esponjas de lo que Dios quiere para sus vidas y hacer, como no a ver si Dios me revela que tengo. No, ¿dónde hay necesidad? ¿Dónde puedo? ¿Dónde hay un huequito? ¿Dónde veo la necesidad? Hacer
Es en ese lugar, es en esa cancha, es en ese barro en donde yo voy a poder ver el obrar de Dios, en donde eso va a nutrirme, eso va a retroalimentarme, eso va a reconocer, a ayudarme a reconocer el llamado que Dios tiene para mi vida, me va a ayudar a dar pasos, me va a ayudar a entender mejor, no el lugar de la teoría en donde necesito tener todo claro para moverme, sino en el barro, en el lugar en donde pasan las cosas, ¿no? Pero a veces cuando vamos creciendo, lo que nos pasa es que nos vamos acomodando y obviamente la vida se hace un poquito más atareada, podríamos decir. No es que cuando somos jóvenes no tenemos muchas cosas para hacer porque estudiamos mucho y hacemos otro tipo de actividades, ¿no? Pero por lo menos en mi caso yo diría que ahora tengo una agenda un poquito más cargada, digamos, que a mis 20 años. Y la realidad es que a veces cuando vamos creciendo y nos vamos, no sé, tenemos familia y tenemos un trabajo que requiere mucho de nuestro tiempo y tenemos compromisos en un ámbito de servicio como puede ser la iglesia y nos vamos quedando en un lugar de cierta conformidad, ¿no? En donde está bien, digamos, no hay nada mal, no hay algo que uno diga, esto no va, pero lo que nos pasa es que el Señor nos está llamando a dar pasos. Y entonces lo que hasta acá pudo haber estado bien y lo que hasta acá pudo haber sido bueno, ya no lo es más porque nos está llamando a salir. Hay un pasaje, Cantar de los Cantares, que parte de toda esta historia es la historia de una doncella con ese hombre y esa historia de amor entre ellos dos, que entre otras cosas representa la vida de la iglesia con nuestro Señor. Justamente habla en los distintos capítulos de Cantares de esta situación, ¿no? Que hay momentos del aposento, hay momentos de los amores, hay momentos del mirarse, del amarse, del regocijarse, y hay otros momentos en donde la mujer en un momento se encuentra sola en la habitación y dice, ¿dónde está mi amado? ¿Dónde se fue? Y uno lee unos versículos antes que el amado le había dicho a dónde se había ido. Se había ido ahí al valle donde estaban, no sé, las vides, creo. Pero ella no lo quiso escuchar. Estaba cómoda en el lugar en donde estaba. No quiso escuchar que era hora de salir, que era hora de ir hacia otro lugar. Y se quedó sola en esa habitación. Y así nos sentimos muchas veces, solos, esperando que Dios aparezca en un lugar en donde ya no va a aparecer, en donde ya no se va a manifestar, en donde ya no tiene nada más para decirte. Te dijo todo lo que necesitabas saber para subir al otro nivel, para moverte hacia el otro lugar en donde te tenés que mover en este tiempo. Y si hablamos de materializar el reino y si hablamos de embarrarnos los pies, no hay mejor ejemplo para esto que lo que Jesús vino a hacer por vos y por mí. Si la teoría fuera suficiente, el rey del universo debería haber como dicho, chicos, las cosas son así. O sea, yo creé todo esto. Las cosas son como yo digo, ¿no? Sin embargo, ahí Dios encarnándose, Dios haciéndose hombre, Dios viniendo a este mundo a caminar y a transitar lo que vos y yo podemos transitar en Él. Sanando a los enfermos, liberando a los cautivos, trayendo buenas noticias a los que están oprimidos en cualquier lugar o situación en la que te encuentres. Jesús, con sus pies literalmente embarrados, nos habla de la necesidad que tenemos todos nosotros de embarrarnos los pies, de salir a la cancha, de hacer, de llevar el reino como Él lo llevó, y quizás muy torpemente al principio y de manera muy limitada, pero en el andar vamos a ver ese río que está a nuestro favor y que va a ser medicina para quienes lo necesiten. Por eso hoy quiero llamarte a la acción, llamarte a la acción. Sí, el barro
No es el lugar más hermoso para estar, son más lindos los palacios, son más lindos los aposentos, la cancha, el barro, el lugar de trabajo. No es el lugar más cómodo, no es el lugar más lindo, es el lugar que el Señor diseñó para vos y para mí en este tiempo. Y por eso es el mejor lugar en donde podemos estar. Si podés ponerte de pie, le pido a los chicos, y Juanse que... Mirá, no fuimos llamados a ser vasijas de barro cada vez mejores y cada vez más perfectas, sino que fuimos llamados a ser cada vez más conscientes del tesoro que tenemos. Por eso, cuando te encuentres en tu día a día, en una acción concreta, en una acción específica en donde digas, Señor, acá tenés que manifestarte, Señor, acá tengo que llevar tu reino, Señor, acá tiene que pasar algo distinto y yo tengo que hacer algo para que eso suceda. Quizás te encuentres una vez más con tu humanidad, una vez más con tu limitación, con las luchas que pueden haber en tu propia mente. Lo hago, no lo hago, está bien, está mal, me lo dijo Dios, no me lo dijo, ¿qué dijo el pastor? ¿Cómo era? ¿Qué era lo que tenía que hacer? ¿Cuáles eran los 3 pasos? Te vas a encontrar con tu humanidad. Te vas a dar cuenta una vez más que sos de barro, que viniste del polvo y volvés al polvo. Y que realmente el valor que hay en cada uno de nosotros es la presencia del Señor en nuestras vidas, ¿no? Y el Señor obviamente que nos llena de identidad y nos llena de majestad y declara cosas sobre nosotros, pero no desde nuestras posibilidades humanas, sino de llevar ese tesoro que es Cristo en nosotros, que es Él que vino a la tierra, Él que caminó primero, Él que nos mostró el camino, Él modeló lo que nosotros después podíamos hacer. Él nos mostró cómo hacer. Dice la palabra que Él fue un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros y que no hay nada que nosotros pasemos en nuestra vida por la que Él no haya pasado y en donde Él no haya sido tentado. Tal es así que cuando vemos cómo la Biblia expresa la crisis que Jesús tuvo antes en el Getsemaní, antes de ir a la cruz, nos habla de un hombre sujeto a pasiones, con miedo. Llegaba el momento más crucial, la consumación de su tiempo acá en la tierra, y tuvo miedo y le pidió a Dios que por favor le evite tanto barro. Es como vos y como yo. Nos mostró el camino. Lo más impresionante de la obra de Jesús no fue su tiempo acá en la tierra, sino su resurrección. Y que en Él no hay nada que te condene. En Él no hay nada que te limite. En Él no hay nada que no puedas hacer. Él venció toda enfermedad. Él venció toda oscuridad. Él venció toda tiniebla que quiere venir contra tu vida. Si hay ataduras, jóvenes, pornografía, relaciones que te hacen mal, cosas concretas, no el abstracto del Evangelio, ¿no? Familias, engaños, infidelidades, cosas que vemos todos los días. Él venció. Sos de barro, no te voy a decir que vas a ser la super vasija, pero que vas a tener y tenés a disposición todos los días el obrar del Espíritu. Y que en esa cancha podés pedir la manifestación de Dios. Animate a enfrentar, a dar pasos concretos, a hablar, a confesar, a llevar la sencillez del Evangelio. Pedir perdón si me equivoqué, perdonar, orar por alguien que está enfermo, orar por alguien que está oprimido, atado por espíritus demoníacos. Saber que lo que Jesús hizo son los pasos que nosotros podemos hacer en este tiempo.
Y déjame preguntarte, si es que ya lo sabes, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo hoy, como un paso concreto? Quizás estabas haciendo oídos sordos a esto. Quizás hay algo muy específico que, ¿no? Como te decía antes, en este tiempo te diste cuenta que hay algo que te está impulsando y no te estás animando a salir a la cancha. ¿Qué te está pidiendo en este tiempo el Señor? ¿Qué es lo que tenés que llevar a la acción? En segundo punto, reconoce tu debilidad. Reconoce que solo no podés. Dice ahí Corintios, mi amor es todo lo que necesitas, porque mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Y dice Pablo ahí, así que prefiero gloriarme en ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo tenía clarísimo que cuando nos encontramos con la limitación, con la humanidad, con ese lugar en donde me doy cuenta que no puedo seguir confiando en mí misma, sino que tengo que confiar en el Señor, en donde necesito de Dios, en donde no tengo otra manera de llevar esto adelante que no sea a través de Él. Y sepan que a todo lo que los instamos y los desafiamos siempre tiene que ver con Él. Nunca tiene que ver con créelo, dale, anímate, dale, ¿no? Siempre tiene que ver con Él, con Él. El Señor va adelante, a Él llevo, a Él glorifico. Él es el único que merece la gloria, es el único que merece adoración, es el único que merece ser exaltado. Y de hecho, cuando llevo el Evangelio, no solamente busco que esa persona sea libre, sino que sea capaz de adorar a Cristo, capaz de reconocer a Cristo, capaz de ponerlo en el primer lugar de su vida, de su casa, de su necesidad, capaz de exaltarlo. Y en esta noche quiero que nosotros seamos capaces de ponerlo en ese lugar, reconocer nuestra debilidad y entender que lo necesitamos a Él. Es un tiempo para creer aunque no vemos. Es un tiempo para arriesgar. Es un tiempo para salir del lugar cómodo, dar pasos concretos que te comprometan, que no te la hagan quizás tan fácil. Es tiempo de mostrar la luz de Dios en cada lugar en donde estás. Y si quizás estás pasando un momento difícil de sequía, como dice acá el pasaje de Jeremías, dice que estos árboles que confían, estas personas que confían en el Señor, que son como árboles plantados en el medio del río, en tiempos de sequía no se angustian, porque saben, entienden, reconocen el poder que hay a su favor, lo que está a disposición. Es ahí, en esos momentos difíciles, en donde quizás nuestra humanidad es tratada, donde reconocemos que hay algo en nosotros que no puede, que no tiene la capacidad. Pero es ahí en donde buscamos verdaderamente del único al que debimos haber buscado siempre, que es Jesús y Jesús en nosotros. Dice, y con esto cierro, Isaías en el capítulo 61, versículos 1 al 3, estas son las palabras que Jesús habló sobre sí mismo cuando por primera vez tuvo que hablar en una sinagoga. Dijo esto, y esto es para vos y para mí. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado y me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos. No a orar para que sean aliviados, aliviar a los afligidos, anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel, anunciar el año favorable del Señor, el día en que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos,
me ha enviado a consolar a todos aquellos que estén tristes, a dar a los afligidos de Sión una corona en lugar de ceniza, perfume en lugar de alegría, cantos de alabanza en vez de desesperación. Y los van a llamar robles victoriosos, árboles frondosos, bien plantados por el Señor para mostrar su gloria. Amén. Esta palabra es para vos. Esta palabra declaró Jesús sobre su tiempo y su ministerio en la tierra. Y Él nos enseñó el camino que vos y yo tenemos que caminar en este tiempo. Por eso, Padre, te agradecemos porque vos has preparado y dispensado los tiempos, porque vos, que conocés todo, venís trabajando sobre tu iglesia, trabajando sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón. Nos has dado en abundancia, nos has hablado, nos has ministrado, nos has mostrado con oro, con aceite, que tu presencia estaba en este lugar, que tu presencia estaba en nosotros, que tu presencia estaba en nuestras casas, que había algo tuyo que podíamos llevar. Nos has hablado y por medio de tu palabra, profetizado una y otra vez, nos has desafiado a creer, has puesto nuestra fe una y otra vez a prueba y creemos, Señor, que en este tiempo hemos podido trabajar y entender y diseñar y planificar y saber lo que vos querés hacer ahora. Pero este es tiempo para salir, este es tiempo para manifestar, este es tiempo para que vos obres en nuestro día a día. Nos has enviado, nos has enviado, nos has enviado, nos has enviado. Ahí donde estás, que el Señor ponga en tu corazón de vuelta esto concreto. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué te está pidiendo el Señor hoy para este tiempo? ¿Qué paso tenés que dar? ¿Qué lugar cómodo tenés que dejar? ¿Qué paso concreto tenés que dar en este tiempo? Señor, y declaramos que vos te vas a manifestar, que en la medida que caminemos, ahí como lo dice tu palabra, vos vas a estar. Y Señor, cuando nos sintamos lejos, cuando nos sintamos confundidos, cuando nos sintamos frustrados, cuando creamos que hemos fracasado, ahí vamos a volver a tu palabra y a tu verdad, a lo que nos dijiste, a lo que declaraste, Señor. Y nos comprometemos en esta noche a llevar tu reino a cada lugar, a cada lugar, a cada decisión, a nuestra casa, a nuestra facultad, a nuestra forma de relacionarnos, a nuestra pareja, a nuestro marido, a nuestros hijos, a nuestros amigos, la manera en que servimos, quienes tenemos un lugar acá en la iglesia de servicio, la manera en que miramos a otros, que les servimos, que somos respuesta de Dios para ellos. Padre, si nos hemos equivocado, si en esta noche muchos de nosotros tenemos que pedirte perdón, que este sea ese momento, el momento de pedirle perdón por haber confiado en nosotros, por haber puesto nuestra confianza en estructuras, en hombres, y no habernos rendido 100% a Él. Perdónanos, papá, perdónanos, papá. Hoy volvemos a tu casa, pero listos para hacer las obras del Padre, listos para salir a la cancha, listos para embarrarnos los pies en la obra que nos has encomendado en este tiempo. Te bendecimos, te damos toda la gloria. Yo ahora te bendigo ahí donde estás. Si estás mirando esto o si estás en este lugar, te bendigo en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo, con poder del Espíritu Santo. Seas lleno en esta noche del Espíritu Santo y sepas que podés esperar que el
se manifieste en la necesidad allí a donde estás.